Vamos a estar concentrados, vamos a estar muy atentos a la voz del Señor, a lo que nos dice el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu por medio de la palabra. También recuerden que depende mucho de la disposición que nosotros traemos para recibir. Que si yo vengo dispuesto a recibir, voy a recibir. Si yo me dejo distraer por alguna cosa, pues no voy a recibir. Y aún lo poco que tengo lo puedo perder. ¿Sí? ¿Lo recuerdan lo que dice la palabra? Entonces vamos a estar atentos a la voz del Espíritu Santo, porque es Él el que en este momento está obrando en la tierra. Es Él el que en este momento ministra a la iglesia. Es Él en quien este momento está obrando en nuestras vidas. Es Él el que transforma, es Él el que nos dirige, es Él el que nos guía. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. La obra es del Espíritu Santo. Es de Jesucristo, pero el encargado en este momento es del Espíritu Santo. Y vamos a enseñar algo esta mañana, algo importante, algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y vamos a Juan, capítulo 14, versículo 17. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17. No llevo nada, niños. ¿Qué quieren si no llevo comida? Cuando llevo ahí si no me piden. No jodan. 14:17. El Espíritu de verdad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Veíamos que es el Espíritu de verdad, no es un espíritu de mentira, no es un espíritu de engaño. De esos hay muchos, pero estamos hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a decir toda la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Qué tiene que hacer una persona para que pueda llegar a conocer al Espíritu de verdad? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y disponer su vida para poder recibir al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda empezar a enseñarle y a mostrarle. Y de esa manera se da a conocer. Entonces el mundo, los incrédulos, no conocen al Espíritu Santo. No conocen al que puede decirles toda la verdad. Pero vosotros, Iglesia de Jesucristo, hermanos en Cristo, mora, vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora con vosotros. Por eso conocemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Ahora el Espíritu Santo está morando acá y en sus cuerpos. ¿Qué pasa cuando vivimos con una persona? Comenzamos a conocer a esa persona. Cuando pasamos con esa persona, comenzamos a conocer a esa persona. Entonces, por eso dice, y vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Porque mora con nosotros el Espíritu Santo, por eso es que le vamos a conocer. Le vamos a conocer tal y como es Él. Y Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y luego nos reuniremos con Él. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, que el Espíritu Santo mora con nosotros, que nosotros somos el templo de Dios, y pues que tenemos que comenzar a conocer a Él. Y eso es muy bueno, es un regalo que no merecíamos de parte de Dios, pero Dios quiso que así fuera. Dios quiso estar con nosotros así de cerca. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Debemos discernir las cosas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, espiritualmente. Sí, es lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos la capacidad de discernir espiritualmente. Una persona natural es la persona que todavía está en la carne, la persona que todavía vive en el mundo. La persona que no conoce al Espíritu Santo, pues no lo puede discernir. Nosotros sí. Y entonces, no quiere decir que en todo momento vamos a discernir todas las cosas espiritualmente, pero sí vamos a comenzar a recibir cosas que antes no teníamos y a entender cómo funciona el mundo espiritual y a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros de manera espiritual. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que vemos naturalmente? Nosotros vemos naturalmente, pero espiritualmente hay otras cosas. Entonces habla de que el hombre natural no puede ver más allá, porque el hombre natural depende de sus sentidos, ¿sí? Depende de la vista, depende del oído, depende de lo que siente. Por eso no puede percibir las cosas de Dios. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo. Nosotros los creyentes sí lo tenemos. Y Él comienza a darnos de su revelación. Porque el hombre natural no puede entenderlo porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha querido recibirlo. O de pronto porque no se le ha predicado. No dispone el corazón. O porque no dispone su corazón. O de pronto tiene incredulidad de que el Espíritu de Dios quiere estar con él. Y dice que es locura. O sea, no solamente no puede ver ni entender, sino que le parece una locura. Le parece una locura el poder de Dios. Le parece una locura que el Espíritu Santo pueda hacer esto con todo su poder. Y tal vez también les parece una locura que nosotros estemos orando por una persona por sanidad. Tal vez les parece una locura que nosotros estemos alabando a Dios y que levantemos las manos y aplaudamos. Tal vez les parece eso una locura, porque oramos y alabamos a un Dios que no podemos ver, ¿sí? Pero como es espiritual y como es medicina para nuestras almas, y lo creemos y lo dice su palabra, y su palabra tiene poder y se cumple, porque Dios no es mentiroso, ¿sí? Todo eso les parece locura, porque están acostumbrados ¿a qué? A ver, y si no veo, no creo, como Tomás. Si no veo, no creo. Pero nosotros sí, porque Dios ha hecho ya milagros en nuestras vidas. Dios ya ha hecho cosas sobrenaturales en nosotros. Y por eso podemos entender estas cosas. Y Dios es tan bueno que nos da tanta revelación y tanta sabiduría. A veces estamos esperando respuestas de algo y nos la da aún más de lo que esperábamos. Y ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Hechos 2:18. Hechos, libro de los Hechos. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que es una realidad que en los postreros días, o sea en estos días, estamos pasando por los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre quienes, pero servidores y servidoras, siervos. ¿Quién se hace siervo? Pues el que cree en Jesucristo. Debería llegar a servirle a Jesucristo, ¿sí?
a ellos va a derramar, a los que aceptan a Jesucristo. Ellos tendrán el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a usarnos. Y de esa manera nos hacemos siervos. Pero dice que los siervos profetizarán. Profetizar, hablar de parte de Dios. Vamos a saber cosas que no todos comprenden. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría dentro de nosotros. Vamos a tener revelación, mucha revelación de lo que Él nos quiera dar, del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurrió en Pentecostés, aquí en lo que estamos leyendo en Hechos 2. Vino el Espíritu Santo, cayó sobre primero los 120 discípulos que estaban ahí y los apóstoles, y luego 3,000, y luego 5,000, y luego a las demás personas que creyeron, las iglesias, y luego a nosotros. Entonces nosotros estamos teniendo al Espíritu Santo en este momento con nosotros. Ahora, ¿cómo estamos cuidando el templo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Vamos a verlo, vamos a ver qué nos dice el Señor por medio de su palabra respecto al templo del Espíritu Santo, o sea, respecto a nosotros y nuestro cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Esta enseñanza nos va a abrir un poco más el entendimiento para saber la importancia de lo que significa tener al Espíritu Santo. Y esto nos va a acercar un poco más para amar a Dios, porque es muy grande y muy profundo lo que Él ha hecho con nosotros, con la iglesia. Versículo 18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La presencia santa de Dios estaba en el templo de Jerusalén hasta el año 70 después de Cristo. Era el lugar más santísimo sobre toda la tierra, porque la presencia de Dios solo se manifestaba en ese lugar. Dios así lo quiso, en el templo en Jerusalén. Templo diga lugar construido, edificado para que Dios estuviera ahí. En realidad era un templo físico, ¿sí? Y estaba en el lugar santísimo. Alrededor del lugar santísimo estaba el lugar santo. Después había un muro que dividía el lugar santo del lugar del atrio que estaba afuera, y luego otro muro ya que estaba hacia la salida del templo, ¿sí? Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que debía ser un descendiente de Aarón. Y si el sumo sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, la santidad del Señor lo mataba. ¿Por qué? Porque la santidad no puede convivir con el pecado. En el otro lugar, después del lugar santísimo, solo estaban los levitas sirviendo ahí. Y las demás personas de los judíos, de parte del pueblo, tenían que estar de ahí para atrás, presentando sus ofrendas, orando y alabando. Así funcionaba. Entonces, era la presencia misma de Dios en este lugar. ¿Pero qué pasó? El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Luego de que Jesucristo hubiera venido y nos hubiera dado el Espíritu Santo, ahora nosotros somos hechos templo de Dios. Es decir, el templo de Jerusalén ahora está en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
La presencia de Dios se va a manifestar de adentro hacia afuera. Y el templo de Jerusalén estaba construido con materiales muy finos, muy preciosos. En el año 70, en la guerra romana-judea, cuando el imperio romano quiso controlar todo, destruyó el templo, cogió los elementos preciosos, los objetos preciosos, los que costaban dinero, y hizo el Coliseo romano. ¿Y qué quedó del templo de Jerusalén? Solo el muro de los lamentos. Tal vez ustedes han visto en televisión el muro grande donde los judíos se acercan a orar. Eso es lo que quedó del templo. El resto fue destruido. Entonces, pensando en esto, ¿cómo vamos a comenzar a vivir teniendo en cuenta que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que nosotros somos el templo? Entonces ahora nosotros nos convertimos en el lugar más sagrado sobre la tierra y somos templos andantes. Entonces debemos entender esto y comportarnos pues con la debida santidad que el santo se merece, porque el santo vive aquí. Y entonces dice, huir de la fornicación. Dice huir, no se puede resistir, no se puede enfrentar, no se puede jugar con ella. Dice huir. La idea entonces es tomar distancia de aquellas situaciones que me pueden llevar a caer en este pecado. Bueno, que es fornicación, porque pues algunos no lo entienden. Tener relaciones sexuales inmorales fuera de la voluntad de Dios, de el orden que Dios ha establecido. Eso es fornicar y va muy ligado a adulterar, ¿sí? Dice, contra su propio cuerpo peca. En el contexto de este capítulo 6, el apóstol Pablo viene hablando de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos un miembro importante del cuerpo de Cristo, y ahora ya sabemos que el templo somos nosotros y que Jesús mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces el creyente ya no es una persona independiente que anda por ahí y hace con su cuerpo lo que quiera. ¿Sí? ¿Me entienden? El creyente ahora depende de Dios y tiene una relación con Dios, y si mi espíritu es de Dios, mi cuerpo también. Todo es de Dios. ¿Qué pasa con la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual tiene algunas consecuencias psicológicas, emocionales y físicas, ¿sí? Pero lo más importante para nosotros, después de todo esto, pues es que puede dañar nuestra relación con Dios. Si hay inmoralidad, eso va a dañar la relación con Dios. Y no queremos eso. También contradice la identidad que tenemos con Cristo, porque somos uno solo con Cristo. Pertenecemos a Jesucristo. Entonces no es el sexo lo que está mal, no es las relaciones sexuales lo que está mal, es la inmoralidad sexual. O sea, salirse de la voluntad de Dios, hacer lo que el mundo hace, ¿sí? Hay que tener claridad con esas dos cosas, porque algunos lo llevan al extremo y llegan a pensar que incluso entre esposos está mal tener relaciones. Ese ya es un extremo que está mal. El extremo que está mal es salirse de la voluntad de Dios. O sea, inmoralidad, de perversiones. Todo eso es el extremo. Pablo está diciendo, o más bien lo que no está diciendo es que no hayan otros pecados que afectan al cuerpo de manera física, porque ya lo sabemos, la embriaguez es un pecado que entra y contamina el cuerpo, ¿sí? Las drogas también ocurren. La violencia, si una persona es violenta y le gusta darse golpes, pues va a sufrir consecuencias físicas.
La gula también. Una persona que come mucho, una persona que come mucha grasa, una persona que come mucho dulce, pues va a lastimar su cuerpo de alguna manera. Eso también puede ser pecado contra el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con las relaciones sexuales? Y lamentablemente el mundo se ha dejado llevar por esa corriente, por muchas cosas que se escuchan o dicen, que Satanás está obrando ahí. Y los jóvenes son los que más caen en eso, de que entonces ya es normal estar con uno y con otro y con otro, o con una y con otra y con otra, o con uno y con otra, con uno y con otra. Porque el mundo cada día va En este tiempo eso es algo como muy normal. al revés, sí. Al final vamos a compartir, ¿sí? Entonces, cuando se tienen relaciones de ese tipo, como Dios está con nosotros dentro de este templo, el sexo representa adoración. Y lo que ha hecho Satanás es dañar la adoración con el acto sexual, pervirtiendo el acto sexual, ¿sí? Pues piensen en eso, es un ejemplo en lo natural. Pensando en que Dios mora dentro de nosotros, ¿a quién le gusta que vengan a dañarle la casa? ¿Usted le gustaría invitar a alguien y que esa persona viniera y les desordenara la casa y entrara con los zapatos embarrados y se subiera en su cama? ¿Cierto que no? ¿O a quién le gusta que le hagan daño en el cuerpo? Bueno, sí, hay personas masoquistas, pero ¿a quién le gusta que vengan y le hagan daño a toda hora? De pronto una persona que no esté cuerda, de pronto un habitante de calle que ya no le importa nada, no le importa qué come, no le importa dónde duerme, no le importa con quién se acuesta, no le importa si huele bien o mal. Pero nosotros no, nosotros estamos ya en el otro extremo, en el extremo en que esas cosas, sabemos que esas cosas están mal, ahora sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Dios está con nosotros todo el tiempo, no solamente afuera, sino adentro, ¿sí? Entonces ya no estamos ahí. Nosotros tememos a Dios, respetamos a Dios y nuestro cuerpo ahora ha sido convertido en su templo. Entonces debemos permitir que Él esté bien en su morada, procurar hacer todo lo posible y también permitir que Él comience a limpiarnos, a obrar en nosotros. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo que les decía, ahora es el templo de Dios, ahora Dios está en nosotros, ahora lo tenemos es porque Dios así lo quiso, y no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Ahora somos de Él, pertenecemos a Él. Y acá en el 20 lo dice, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre preciosa de Jesucristo perfecta, que era lo único que podía comprar a este pecador. Nada más ni nadie más. Era lo único que en este mundo nos podía liberar de la esclavitud del pecado y de Satanás. Por precio, un precio muy alto, la vida de su Hijo dada en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más, lo reitera. O sea, recuerden que ustedes son de Dios, que ustedes ya no son parte del mundo, que ustedes ya no hacen las cosas que hacían antes y ya no hacen lo que hace el mundo, porque somos de Dios. Y esto es, acá no está condenando a la iglesia. Es que te vas a ir al infierno porque estás en pecado de fornicación. No, acá está diciendo, si tú comprendes la identidad en Cristo y quién eres y lo que hizo Cristo por ti, pues podrás vencer a ese pecado, porque es un pecado que es fuerte, o sea, que atrae mucho, ¿sí? Entonces no es condenación, sino identidad
y perdón, redención. Porque el fundamento de la santidad no es simplemente te prohíbo hacer esto y esto y esto y tienes que cumplir. Sabemos que es así, pero no solamente es eso, es la revelación de que nosotros ahora pertenecemos a Cristo, lo que nos hace cumplir lo que Él prohíbe. ¿Sí me entienden? A mayor revelación, más fácil dejar el pecado. A mayor conocimiento de Él y de su palabra, más fácil dejar el pecado, o vencer el pecado, o huir de la fornicación, si fuera el caso de la fornicación. Entonces, como pertenecemos a Cristo y Él nos ama, ahora nosotros también queremos amarle, pues por esa causa comenzamos a obedecer. No es por obligación, porque cuando las cosas son por obligación y a las malas, se vuelve religiosidad. O por miedo, no, es que si lo dejo, si yo sigo cayendo en eso, me va a condenar. Pero si Cristo ya lo lavó, pues ¿qué necesita? Tener la revelación para poder vencer el pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, versículo 20. Cuando Dios nos salvó, a ustedes, iglesia, y a mí, cuando Dios nos salvó, en realidad nos compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Dedicar su cuerpo. Por eso, ¿por qué? Por lo que Él hizo, porque nos compró, porque dio su vida por mí. Por eso ahora yo lo voy a hacer. ¿Y cómo es dedicar? Cuando un esposo le dedica una canción a una esposa, ¿por qué lo hace? Porque muy seguramente la ama, ¿cierto? Acá nos está diciendo, le vas a dedicar el cuerpo y todo tu ser. ¿A quién? A Dios, porque lo amamos. La esposa se arregla para su esposo, ¿por qué? Porque lo ama y quiere que la vea bonita, ¿cierto? Quiere fortalecer la relación. Pero ¿qué pasa si la esposa se arregla para otro? Pues no ama a su esposo. Y hay algo mal ahí, y pues ya sabemos que eso no le agrada al Señor y que es pecado y va camino a un adulterio. Ahí ya se puede estar adulterando en el corazón. Es como cuando nosotros nos arreglamos con otra iglesia que no sea de parte de Dios. Sí, pasa con la idolatría. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a adorar por allá otras cosas? ¿O qué pasa cuando nosotros ponemos a algo o a alguien por encima de Dios? Pues es idolatría, y la idolatría igual a adulterio espiritual. Entonces no está bien. Eso es lo que pasa con el Señor. El Señor nos compró, estamos comprometidos con el Señor en un sentido espiritual hasta que Él venga y nosotros coqueteando con el pecado, ¿sí? O con el mundo. Eso es lo que pasa. Entonces, entendiendo esto, nuestro cuerpo es su casa. Entonces, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Pues deberíamos oler bien, vestir bien, estar lo más presentables posibles, ¿cierto? No quiere decir que tenemos que hacerlo con ropa cara o ropa fina, porque ese también es otro extremo, que si no nos vestimos de cierta forma, estamos pecando. Ese es el otro extremo. Pero la Biblia no dice cómo debe ser, la Biblia dice decorosamente. Entonces, pues por lo menos que mi ropa esté limpia. Si no es de marca, pues que esté en buen estado. Si no está en buen estado, pues por lo menos que esté limpia. Y no se preocupen, la palabra de Dios dice, yo les daré el vestido y el alimento. Si su palabra lo dice, pues lo creemos. Y así sucederá. Porque pues producimos muchas cosas al vestirnos. Imagínense que saliéramos a predicar y yo oliera mal. Pues ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Este cristiano no tiene ni para bañarse. ¿Así es su Dios? ¿O qué pasa cuando es lo contrario? Cuando de pronto tal vez vestimos de una manera incorrecta que puede llevar a la inmoralidad. Entonces tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, si usted es chica, señorita, señora, esta blusa está bien, o está muy escotada, o está muy ajustada, o se me marca mucho.
o la falda está muy alta, o está muy ajustada, pero eso tiene que hablarlo usted y el Espíritu Santo, ¿sí? Es la relación de ustedes. Nosotros solo predicamos lo que dice la palabra. O los hombres también. ¿Será que el pantalón está muy ajustado? Ahorita los hombres también usan pantalones ajustados. O camisas transparentes para mostrar sus pectorales. Eso es lo que tenemos que preguntar, ¿sí? Que no seamos tropezadero para otros, con los más débiles, o aún con los incrédulos. Ezequiel, capítulo 16, versículo 36. Capítulo 16, versículo 36. 16, 36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, versículo 37, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. 38, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Eso es tremendo, Señor. Fuerte el Señor aquí, porque está presentando la inmoralidad sexual y el adulterio, está mostrando que es un pecado, pero además de eso también está mostrando que la desnudez es un pecado, que es lo que hacen algunos o algunas en las redes sociales, que comienzan a mostrar más de lo que deberían mostrar exhibiendo sus cuerpos, pues eso es desagradable para el Señor. Eso es inmoralidad, eso es inmoralidad sexual y es pecado, no le agrada al Señor y contamina mucho. Y acá en el Antiguo Testamento en realidad está hablando a Jerusalén, está hablando de manera espiritual, pero lo espiritual también aplica en lo natural. Y por eso cuando en el Antiguo Testamento una mujer era encontrada cometiendo el acto de adulterio, infidelidad matrimonial, la mujer era apedreada, lapidada, porque era delicado. Entonces es pecado, en cualquier manera, en el pensamiento, en la lujuria, en los actos. Y vuelvo y les digo, no quiere decir que el sexo sea malo, pero el sexo debe ser practicado en el matrimonio, ¿sí? Y tipifica la adoración al Señor. No es algo que se practica como cualquier deporte y con cualquiera, ¿sí? Y eso es lo que está enseñando el mundo, lamentablemente, y haciendo parecer que todo está normal. Entonces, aquí el Señor está comparando a un pueblo con una esposa, está comparando a Jerusalén con una esposa, con su esposa, y compara el adulterio con la idolatría y la fornicación, y esto es adulterio espiritual. Por eso es que el diablo ha pervertido tanto el sexo. Ustedes se dan cuenta y ven todo al revés en esa área. Y por eso es que también el diablo daña los matrimonios de esa forma, engañando a las personas que ya están casadas, haciéndoles pensar que está mejor lo que está afuera que lo que está en su casa. Sí. Entonces, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo
deberíamos consultarlo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Preguntarle primero a él, ¿está bien esto que voy a hacer? Debería hacer eso antes de, porque ahora somos de él. Y si nosotros no lo hacemos y vamos y lo hacemos sin consultarlo a él, pues van a haber consecuencias. No queremos eso. Además de eso, pues lo podemos contristar. Le que es perdón, si no lo Que lo pensamos, vimos. vamos a hacer piedra de tropiezo para muchos, muchos. Y lo vimos la semana pasada, que es contristar el Espíritu Santo. Y también podríamos llegar a apagarlo. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, podríamos hacer tropezar a muchos. La palabra de Dios también lo dice, el que haga tropezar a alguno. Entonces debemos tener cuidado y pensando en eso, que somos el templo de Dios, que somos de Él, que queremos ser un buen testimonio. Yo sé que es difícil, tal vez, pero a medida que vamos recibiendo de Él, vamos a ir avanzando. Ahora, no quiero que se sienta mal, que se sienta condenado. Dios perdona. Pues, si se ha equivocado en estos días, digamos, pues pedir perdón al Señor y decirle, Señor, ahora guíame y ayúdame a cuidar tu tema para hacerlo de la manera correcta. Pues vamos allá a Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No darse cuenta o ignorarlo sería como ignorar todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros al momento de dar su vida en la cruz. Todo lo que Él hizo era para que nosotros tuviéramos eso, para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos tener a Dios mismo en nosotros. Y de pronto alguno pueda llegar a pensar, no, pero pues yo prefiero no tener al Espíritu Santo y seguir pecando. Pero sería muy tonto pensar así, porque estaría despreciando lo más precioso que Dios le hubiera podido dar. No hay nada mejor que tener al Espíritu Santo, hermano. Pueda que el pecado, cualquier pecado, parezca placentero por un rato, pero es mucho mejor, se los aseguro, tener al Espíritu de Dios. Porque su palabra lo dice, porque lo hemos experimentado, algunos lo hemos experimentado, el gozo del Señor, el gozo que nos puede llegar a dar por medio de su Espíritu, cuando estamos llenos de Él. Entonces no hay nada mejor que tenerlo a Él, Dios mismo en nosotros. Por eso también dice que la palabra de Dios, que Él nos anhela celosamente, que Él no quiere que nosotros estemos por allá, pues somos sus hijos amados. Él está en nosotros, viviendo en nosotros, pero además de eso tenemos una relación íntima con Dios, una relación como si fuéramos una pareja. Es igual como cuando nuestros hijos se nos alejan. Exacto. Entonces, no vamos a permitir nada de eso porque lo amamos. Y si alguien tiene ese pensamiento, pues quítelo en el nombre de Jesús. Que no llegue. De querer abandonar, de querer preferir el pecado a estar con Dios, a estar con el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9.
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No vivimos según la carne, o sea, haciendo los deseos de la carne. Esas cosas que sabemos que están mal, que vienen por allá de lo profundo de nuestro ser, eso es el deseo de la carne. Entonces nosotros ya no vivimos según ese deseo. Los que no conocen a Jesucristo sí, por eso hacen lo que hacen, sí, pero nosotros no, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne son las personas naturales, de las que hablábamos antes. Nosotros ya no somos naturales, nosotros ahora somos espirituales. ¿De qué espíritu? Del Santo, de Dios, de Él somos. Dice que ahora vivimos según el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos guía por medio de su palabra. Pues comenzamos a vivir por medio de su palabra, porque por medio de su palabra Él nos habla. Y de esa manera comenzamos a ser guiados por Él y a vivir como Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, no ha nacido de nuevo. Pero yo creo que acá todos somos nacidos de nuevo, amén. Y hemos recibido a Jesucristo. Versículo 16, ahí mismo, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes allá en el interior saben que son hijos de Dios. Y si alguno piensa que no es hijo de Dios aquí, ahorita lo vamos a arreglar. Como el 14. Somos 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Todos deberíamos ser guiados por el Espíritu de Dios porque somos hijos de Dios. Pero como a algunos nos falta revelación en algunas cosas, necesitamos revelación para poder vivir como hijos de Dios. Y que no venga el diablo y nos engañe. Pastor y el 13. Ahí mismo, lo que dice. Ok, sí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu de vida. Entonces, si somos hijos de Dios, somos como Jesús. Tenemos el mismo Espíritu. No somos un pariente lejano, porque podríamos pensar eso. Pues somos un hijo, pero por allá el hijo olvidado de Dios. No, somos hijos, al igual que el Hijo. No somos un sirviente más del cielo. Somos hijos. Siervos sí, pero tenemos el título de hijos, porque Él nos ha adoptado. Algunas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque es que allá me prohíben cosas. ¿Sí? Y es normal que piensen así, pues no lo han entendido. Pero ya lo aclaramos, ¿cierto? No es que prohíban cosas, o que yo les prohíba. Es que hay lugares en los que sí. O que la palabra lo prohíbe. Es que a mayor conocimiento, pues mayor es la obediencia. Y tenemos que predicar lo que dice la palabra. Así me cueste. Pues también soy ser humano y cuestan cosas, pero yo si amo a Dios, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Pastor, si vemos este versículo 8, todo lo que dice acá está referente al Espíritu y lo que dice sobre el pecado de cada cual. Entonces, usted como pastor debe a lo blanco, blanco y lo negro, negro, punto. Eso es todo. Y el que quiera o escuchar, bien, amén. Y el que no, pues se agache. Así es. Así es. Sí, vamos a terminar, si no nos extendemos. Sí. Nos confundimos después. No nos confundimos, que somos claro, pero entonces dejemos. Primera de Tesalonicenses 5:19. Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, primera carta a los
Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Un versículo corto, después de haber dado una exhortación del apóstol Pablo. No apagarlo es no creerle. Si en estos momentos la palabra le está entrando en reversa, digamos, o le está afectando mucho, que usted dice, no, eso no puede ser así, pues está apagándolo, lo está deteniendo. La incredulidad lo detiene. No lo reprimas, no lo aplaques, no lo resistas, no lo sofoques, no le quites el lugar que él tiene ya. Él es el santo, no lo tengas por poco. A veces lo olvidamos, lo dejamos por ahí. Él no nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Él quiere que nosotros voluntariamente lo hagamos porque lo amamos. Él es tan bueno que no va a intervenir en nuestro libre albedrío, porque así es Él. Pero Él va a venir a ayudarte en el momento en el que lo necesites. Y ese es cuán bueno es el Espíritu Santo. El diablo y los demonios son los que aprovechan ciertas situaciones para influenciarnos a que caigamos en el pecado. Influenciarnos a nosotros los creyentes. A los incrédulos hasta los posee, ¿sí? Pero Dios no. Algunos creyentes le facilitan, o nuevos cristianos, le facilitan el trabajo a la influencia cuando se exponen a las drogas, al alcohol, a las fiestas, a enredarse con el mundo, a todas esas cosas. Pero nosotros, y ahora ya sabemos esto, pues ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿cierto? Apartarnos de todas esas cosas. Si hay tentación, huir de esa tentación. El Espíritu Santo nos quiere a nosotros totalmente lúcidos, ¿sí? Sin contaminación de ese tipo. Entonces, permitamos que todo nuestro entendimiento, que toda nuestra sabiduría, que toda nuestra revelación venga de parte de Él. Que no sea por parte del mundo. Entonces, Señor, si algo se pone difícil, o si algo me está trayendo mucho, Señor, voy a oración. A la oración y, Señor, no me permitas hacer eso. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha dicho en nuestro interior que le dediquemos tiempo? ¿Cuántas veces no nos ha dicho que podemos hacer algo más por Él o por su obra? ¿Sí? Entonces seamos más sensibles a la voz de Dios y tratemos de comprometernos más con Él. Recuerde que Él nos ama. No le demos rienda suelta a nuestra carne. Dependamos totalmente de Él. Y de esa manera pues seremos completamente libres. 2 Corintios 3:17, y aquí terminamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Algunas personas luchan con algunos vicios o con apartarse de las personas equivocadas y no lo logran porque lo están intentando hacer en sus fuerzas. No son libres porque les falta espíritu. Lo que necesitamos para ser completamente libres, donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Y entonces, ¿por qué no hay libertad en ciertas áreas de mi vida? ¿Qué me falta? Espíritu del Señor. Pero si ya lo tengo, sí, pero la Biblia dice que hay que llenarlo. Y vamos a hablar de la llenura también.
que hay que llenar el combustible espiritual, que hay que llenarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Y a veces la carne también se interpone, ¿cierto? Que jala mucho. Pero como el que gobierna mi vida es Jesucristo, y como yo soy de Cristo, pues yo voy a obedecer a Cristo. Y como Jesús me ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, y de poder y de dominio propio, entonces yo tengo la capacidad para decirle a mi carne, no voy a hacer esto, y voy a hacer lo que el Espíritu Santo me está diciendo hacer, que no he querido hacer, o que no hago porque me dejo llevar por la carne. Él no nos va a obligar a orar, ni a ayunar, ni a leer la Biblia, porque eso no sería libertad. Pero estamos hablando de la libertad de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser libre, ¿qué hago? Pues voy al que me puede hacer libre. No puedo hacerlo por ustedes. Yo puedo orar por ustedes, pero no puedo liberarlos. El que los libera es el Espíritu Santo. Entonces, ustedes tienen que dar ese pasito de obediencia y comenzar a buscar a Dios. Y Él vendrá a ayudarnos. Obviamente yo puedo aconsejarles y darles palabra y muchas cosas. Podemos orar juntos y todo eso para ayudarlos desde una manera un poco más natural. Pero allá en su interior ustedes son los que tienen que dar el paso para poder vencer todas estas cosas. Él vendrá a ayudarnos. Todo debe ser voluntario, ¿listo? Porque así es la gracia, así es la fe y así es Dios. Todo debe ser voluntario. Nosotros escogemos. Dios nos da las opciones, pero el diablo también tiene sus opciones. Nosotros escogemos, ¿queremos ser libres? ¿O queremos seguir esclavos? ¿O queremos seguir, como dice Apocalipsis, tibios? Eso nos da libre albedrío y nosotros debemos saber qué ganamos, qué es lo que vamos a ganar. Con un paso en el mundo y un paso en la iglesia. Con unos días de la mano de Dios y otros días de la mano del diablo. Algunos andan así. Muy bien, entonces vamos a escoger ser libres en el nombre de Dios. Y vamos a llenarnos de Él. Amén. Pónganse de pie, por favor. Amado Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos instruye, nos ilumina, nos guía. Te damos gracias, oh Señor Dios, porque qué bueno eres que nos has dado a tu Santo Espíritu. Lo más santo, lo más apartado, lo más puro, lo más limpio, lo más incorruptible que tú tienes, nos lo has dado. Has escogido esto. Y te agradecemos porque esto también muestra tu amor, Señor, que aunque no lo merecíamos, aunque nosotros estábamos contaminados, tú decidiste entrar aquí para comenzar a limpiar este templo. Y te pedimos, oh Dios, que no olvidemos que somos tu templo, que somos tuyos, Señor, que somos parte de tu cuerpo, que somos parte de los miembros de tu cuerpo, Señor, y que queremos cada día más agradarte a ti, que tú estés cómodo viviendo en este lugar. Quita toda atadura, quita toda esclavitud, quita todo pecado, límpianos, Señor, en tu nombre. Jesús, por favor, tú tienes el poder para hacerlo. Y danos más de tu sabiduría y de tu revelación para poder ser completamente libres de la esclavitud del pecado y de todas las ataduras que traíamos del mundo, Señor, y que podamos también ser de testimonio para otros. Ser de testimonio tanto en nuestra forma de hablar, de expresarnos, de vestir, de comportarnos, en todo, Señor. Te agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y a las familias y a las personas que están aquí, Señor, bendícelos también grandemente. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a alabar al Señor.